Existe una guerra sucediendo en este exacto momento, y probablemente ni sabes que estás luchando en ella. No es una guerra con armas o ejércitos. Es una guerra financiera brutal, donde solo los más aptos económicamente sobreviven, y los débiles son sistemáticamente eliminados. Maquiavelo llamaría a esto selección natural aplicada al dinero, y si no entiendes las reglas, serás una baja más en la estadística. Esta no es una metáfora dramática, es la realidad desnuda del mundo moderno. Con cada crisis económica, recesión, inflación descontrolada o cambio tecnológico, millones de personas financieramente débiles son barridas del mapa. Pierden casas, empresas, ahorros de toda una vida. Mientras tanto, los financieramente fuertes no solo sobreviven, prosperan comprando barato los restos dejados por los débiles. Puedes estar pensando, pero esto es cruel, inhumano, injusto. Maquiavelo se reiría de tu ingenuidad. Sabía que la naturaleza no se preocupa por tus sentimientos sobre justicia. La ley de supervivencia del más apto no deja de funcionar porque la consideres desagradable. En el reino del dinero, como en la naturaleza, existe solo una pregunta relevante. ¿Eres depredador o presa? La verdad que nadie quiere contarte es que fuerza financiera no es lujo, es necesidad de supervivencia. En una sociedad basada en moneda, debilidad financiera es debilidad existencial. Personas financieramente débiles no controlan sus propias vidas. Son controladas por jefes, acreedores, circunstancias, gobiernos. Viven en la ilusión de libertad mientras son esclavos económicos. Maquiavelo enseñó que en la guerra, la victoria pertenece no al más valiente, sino al más preparado. En la guerra financiera moderna, preparación significa una cosa por encima de todas las otras: reservas. Quien tiene reservas sobrevive. Tormentas. Quien no tiene, se hunde en el primer vendaval económico. La primera ley de supervivencia financiera es brutal en su simplicidad. Necesitas dinero guardado para cuando el dinero deje de entrar. Esto parece obvio, pero 99% de las personas vive como si el flujo de ingresos fuera garantizado para siempre. Gastan todo lo que ganan, financian todo lo que desean y construyen castillos financieros sobre cimientos de arena. Cuando la tormenta llega, y siempre llega, los sin reservas son los primeros en caer. Pierden empleos y no pueden pagar las cuentas. Se enferman y no tienen dinero para tratamiento. Enfrentan emergencias y necesitan endeudarse. Cada crisis los debilita más, creando un ciclo vicioso de vulnerabilidad creciente. Los financieramente fuertes operan con principio opuesto. Acumulan reservas sistemáticamente, independiente de las circunstancias. No importa si están ganando, mucho o poco, un porcentaje fijo va para reservas. No importa si hay oportunidades imperdibles, las reservas son intocables excepto para verdaderas emergencias. Entienden que reservas no son solo dinero guardado, son libertad, poder y capacidad de supervivencia. La regla maquiavélica es simple: ten reservas para al menos 12 meses de gastos esenciales, o acepta vivir como esclavo financiero de quien tiene esas reservas. No hay término medio, no hay excepciones, no hay excusas válidas. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Es sabiduría popular que la mayoría ignora en la práctica. Maquiavelo llevaría esta lección más lejos. Distribuye tu poder en varios frentes, porque tus enemigos atacarán donde seas más vulnerable. En el contexto financiero, esto significa diversificación como estrategia de supervivencia, no solo optimización de retornos. La segunda ley de fuerza financiera es nunca depender de una sola fuente de todo: ingresos, inversiones, habilidades, relaciones. Personas financieramente débiles concentran todo en un punto: un empleo, una empresa, un tipo de inversión, una habilidad. Cuando ese punto falla, entran en colapso total. Los fuertes distribuyen riesgos sistemáticamente. Tienen múltiples fuentes de ingresos: empleo principal, trabajos paralelos, inversiones, negocios propios. Sus inversiones están esparcidas en diferentes clases de activos, sectores, geografías. Sus habilidades son diversificadas para que puedan adaptarse a cambios económicos.
Sus relaciones profesionales abarcan diferentes industrias y niveles jerárquicos. Esto no es paranoia, es inteligencia estratégica. El mundo cambia rápidamente, industrias enteras desaparecen, tecnologías se vuelven obsoletas, países entran en crisis, monedas colapsan. Quien concentró todo en un punto es barrido por el cambio. Quien diversificó puede perder en algunos frentes, pero sobrevive a través de los otros. La regla maquiavélica. Si la falla de cualquier elemento único puede destruir tu situación financiera, no diversificaste lo suficiente. Continúa esparciendo riesgos hasta que ninguna catástrofe individual pueda derribarte completamente. Maquiavelo observó que la guerra es el único arte necesario para quien comanda. En la guerra financiera moderna, conocimiento es tu arma principal. Ignorancia financiera no es solo desventaja, es sentencia de muerte económica. Los financieramente fuertes tratan educación sobre dinero como cuestión de vida o muerte, porque literalmente lo es. La tercera ley es devastadora en su implicación. Debes entender dinero mejor que 95% de la población, o serás explotado por quien entiende. No hay neutralidad en conocimiento financiero. O sabes cómo funciona el juego, o eres pieza en el juego de otros. Los débiles creen que no son buenos con números, o que finanzas son demasiado complicadas. Esta ignorancia voluntaria los convierte en blancos perfectos para bancos que cobran intereses abusivos, vendedores que empujan productos innecesarios, gobiernos que inflan sus economías y empleadores que pagan salarios miserables. Los fuertes estudian dinero con intensidad militar. Entienden cómo funcionan realmente los intereses compuestos. Saben cómo inflación roba riqueza. Comprenden diferentes clases de inversiones. Conocen estrategias de protección patrimonial. Dominan psicología de mercados. Esta educación no es hobby, es arsenal para supervivencia. Más importante, entienden que educación financiera nunca termina. El mundo económico evoluciona constantemente. Nuevas oportunidades aparecen. Nuevos riesgos emergen. Quien para de aprender comienza a morir financieramente, aunque aún no se dé cuenta. El trabajo libera. Es una de las mayores mentiras jamás contadas a la humanidad. Maquiavelo diría que el trabajo esclaviza a quien depende de él para sobrevivir. La cuarta ley de fuerza financiera es la más contraintuitiva. Debes trabajar para no necesitar trabajar. Quien depende solo de ingreso activo, intercambiar tiempo por dinero, está en constante peligro de extinción. La matemática del ingreso activo es brutal. Paras de trabajar, paras de ganar. Te enfermas, pierdes ingresos, envejeces, disminuye, capacidad productiva, te despiden, entras en crisis. Tu supervivencia financiera depende de mantenerte productivo indefinidamente, una apuesta que todos eventualmente pierden. Los financieramente débiles trabajan toda la vida intercambiando horas por salarios. Creen que trabajar más duro o más horas es la solución para problemas financieros. Nunca salen de la rueda de hámster porque nunca entienden que el problema no es la velocidad, es estar en la rueda. Los fuertes trabajan para construir fuentes de ingreso pasivo, dinero que entra sin su presencia constante, inversiones que generan dividendos, propiedades que generan alquiler, negocios que funcionan sin supervisión diaria, regalías de propiedad intelectual. Cada euro de ingreso pasivo es un soldado financiero que trabaja 24 horas para tu libertad. La regla maquiavélica: tu meta no es ganar más dinero activo, es convertir dinero activo en fuentes de ingreso pasivo hasta que el ingreso pasivo cubra todos tus gastos esenciales. Solo entonces serás verdaderamente libre y solo personas libres pueden ser verdaderamente fuertes. Quien debe es esclavo de quien presta, observaría Maquiavelo sobre el sistema de crédito moderno. La quinta ley de fuerza financiera es absolutamente implacable. Deudas son armas de dominación financiera y deudores son súbditos económicos. Si debes dinero, no eres libre. Eres propiedad de tus acreedores. El sistema financiero moderno está diseñado para transformar personas en deudores permanentes.
tarjetas de crédito con intereses compuestos predatorios, financiamientos que duran décadas, préstamos para consumo de ítems que se devalúan. Cada deuda es una cadena adicional que limita tus opciones y te fuerza a trabajar para enriquecer a otros. Los financieramente débiles ven crédito como extensión de sus ingresos. Puedo comprar ahora y pagar después. No calculan el costo real del dinero prestado. No consideran cómo deudas limitan flexibilidad futura. Acumulan obligaciones financieras que los convierten en esclavos permanentes de acreedores. Los fuertes tratan deuda como veneno financiero, algo a evitar siempre que sea posible y eliminar rápidamente cuando sea inevitable. Si contraen deudas, es solo para adquisiciones que generan ingresos superiores al costo del dinero prestado. Pagan todo al contado siempre que pueden. Liquidan deudas existentes agresivamente. Entienden la matemática sombría de la deuda. Cada euro que pagas de intereses es un euro que no está trabajando para tu libertad. Cada cuota fija es una reducción permanente en tu capacidad de invertir. Cada deuda es un voto de confianza, de que serás capaz de trabajar indefinidamente para pagarla. La regla maquiavélica trata deudas como emergencias existenciales que deben ser eliminadas con urgencia de guerra. Tu libertad financiera es inversamente proporcional a lo que debes. Maquiavelo sabía que tiempo perdido nunca más se encuentra. En la construcción de fuerza financiera, tiempo es más valioso que dinero, porque dinero puede recuperarse, pero tiempo perdido se fue para siempre. La sexta ley es sobre urgencia temporal. Comienza a construir fuerza financiera hoy, porque cada día perdido es una oportunidad de fortuna que nunca volverá. La magia de los intereses compuestos solo funciona con tiempo. Un euro invertido a los 20 años, creciendo 10% al año, vale 45 a los 60 años. El mismo euro invertido a los 40 años vale solo 7 a los 60 años. La diferencia no es habilidad o suerte, es tiempo. Quien comienza tarde lucha una batalla, mucho más difícil. Los financieramente débiles siempre tienen excusas para postergar. Soy demasiado joven para pensar en esto. Voy a empezar cuando gane más. Primero necesito resolver otras prioridades. Cada postergación cuesta exponencialmente más caro debido al poder de los intereses compuestos trabajando contra ellos. Los fuertes entienden que no existe momento perfecto para comenzar. Existe solo ahora. Comienzan con cualquier cantidad, por menor que sea. 50 por mes invertidos religiosamente son infinitamente superiores a $500 por mes que nunca comienzan. Consistencia pequeña a lo largo del tiempo derrota intenciones grandes que nunca se materializan. También entienden que tiempo en construcción de riqueza tiene dos dimensiones: duración e intensidad. Cuanto más tiempo tienes, menos intenso necesita ser el esfuerzo. Cuanto menos tiempo, más intenso debe ser. Pero sin tiempo suficiente, ni intensidad máxima resuelve. La regla maquiavélica. Cada día que postergues construir fuerza financiera es un día menos de intereses compuestos, trabajando para ti, y un día más de vulnerabilidad a depredadores financieros. Nunca dejes pasar una buena crisis sería el consejo de Maquiavelo para tiempos modernos. La séptima ley de fuerza financiera es contraintuitiva. Crisis económicas no son amenazas para los preparados, son oportunidades de oro para acelerar construcción de riqueza. Los fuertes no solo sobreviven a las crisis, las usan para eliminar competencia y adquirir activos baratos. Cuando crisis llegan, los financieramente débiles entran en pánico, venden inversiones en el peor momento, aceptan despidos voluntarios por miedo, liquidan activos para pagar deudas, hacen exactamente lo opuesto de lo que deberían hacer, garantizando que salgan de la crisis más pobres de lo que entraron. Los fuertes se prepararon para crisis cuando parecían imposibles. Acumularon reservas extras, se mantuvieron libres de deudas excesivas, desarrollaron múltiples fuentes de ingresos. Cuando la crisis llega, no solo resisten, atacan,
compran acciones de empresas sólidas a precios ridículos, adquieren inmuebles de personas desesperadas por liquidez, contratan talentos despedidos por empresas en dificultades, expanden negocios mientras competidores cierran. Cada crisis reorganiza la distribución de riqueza, transfiriendo activos de los débiles a los fuertes. La historia es clara. Todas las grandes fortunas fueron construidas o expandidas significativamente durante crisis. Depresión de 1929, crisis petrolera de 1973, crash de 1987, crisis de 2008. Cada una creó oportunidades extraordinarias para quien estaba preparado y tuvo coraje de actuar. La regla maquiavélica: prepárate para crisis cuando parezcan imposibles, para que puedas lucrar cuando se vuelvan inevitables. Existe un interés sistémico en mantenerte financieramente débil, y Maquiavelo reconocería esto instantáneamente como estrategia de control social. Personas financieramente fuertes son difíciles de controlar. Pueden decir no a empleos malos, gobiernos opresivos y sistemas explotadores. Por eso, toda la estructura social conspira sutilmente para mantenerte dependiente. El sistema educativo no enseña finanzas porque ciudadanos financieramente educados son más difíciles de explotar. Bancos ofrecen crédito fácil porque deudores son clientes cautivos. Gobiernos inflan monedas porque eso transfiere riqueza de ahorradores al Estado. Empresas pagan salarios mínimos porque empleados sin reservas no pueden rechazar. La cultura popular glorifica consumismo y endeudamiento. Te lo mereces, disfruta ahora, paga después. Celebridades exhiben estilos de vida insostenibles financiados por deudas que eventualmente los destruyen. Medios promueven la ilusión de que apariencia de riqueza es más importante que riqueza real. El propio concepto de éxito fue distorsionado para significar consumo conspicuo en lugar de fuerza financiera real. Personas admiran a quien tiene coches caros financiados, casas hipotecadas y ropa de marca pagada con tarjeta. No admiran a quien tiene reservas sólidas, inversiones diversificadas y libertad financiera real. Los financieramente fuertes reconocen esta manipulación y deliberadamente van contra la corriente cultural. Viven por debajo de sus posibilidades, mientras otros viven por encima. Invierten mientras otros consumen. Construyen mientras otros gastan. Parecen normales por fuera, pero son revolucionarios por dentro. Llegamos al momento de la verdad que te separará definitivamente de los financieramente débiles o te condenará a unirte a ellos en la lucha desesperada por supervivencia económica. Esta no es una elección moral, es una elección darwiniana. Puedes elegir ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir y prosperar, o puedes elegir ser lo suficientemente débil para ser eliminado por las fuerzas económicas naturales. Maquiavelo no se interesaba por buenas intenciones, se interesaba por resultados reales. En el reino de las finanzas personales, tus intenciones de mejorar la situación financiera algún día son irrelevantes. Tus resultados actuales de fuerza o debilidad financiera son todo lo que importa. Y resultados son producto de elecciones sistemáticas, no de deseos vagos. Si eliges fuerza financiera, acepta las implicaciones. Disciplina cuando otros son indisciplinados, sacrificios cuando otros gastan, estudios cuando otros se divierten, paciencia cuando otros quieren gratificación inmediata. Vivirás diferente de la masa, porque masa es financieramente débil por definición. Si eliges permanecer financieramente débil, sé honesto sobre las consecuencias: dependencia permanente de otros, vulnerabilidad a todas las crisis, imposibilidad de aprovechar oportunidades, vida controlada por fuerzas externas. Serás una estadística más en la selección natural económica. La verdad final es que no existe término medio sostenible. Estás volviéndote más fuerte o más débil financieramente todos los días. Cada decisión sobre dinero te mueve en una dirección u otra. Neutralidad financiera es ilusión. En la práctica, quien no está construyendo fuerza está perdiendo terreno ante quien está.
Maquiavelo concluiría su análisis de supervivencia financiera moderna con una observación brutal. El mundo no tiene obligación de sostenerte financieramente. Tu supervivencia económica es responsabilidad exclusivamente tuya. Nadie vendrá a salvarte de tus elecciones malas. Nadie pagará tus cuentas por pena. Nadie construirá tu reserva de emergencia por generosidad. La ley maquiavélica del dinero es implacable como la gravedad. Solo los financieramente fuertes sobreviven a las tormentas económicas que periódicamente barren la sociedad. Los débiles son eliminados sistemáticamente, sus posesiones redistribuidas a aquellos que supieron prepararse. Esto no es crueldad, es realidad. Ahora conoces las 7 leyes de fuerza financiera: reservas para supervivencia, diversificación para protección, educación para arsenal, ingreso pasivo para libertad, eliminación de deudas para independencia, tiempo para ventaja compuesta, crisis para oportunidad. Cada ley es una herramienta de supervivencia que puedes elegir usar o ignorar. Pero recuerda, conocimiento sin aplicación es impotencia. Maquiavelo despreciaría a quien conoce las reglas, pero no tiene coraje de aplicarlas. La distancia entre conocer las leyes de fuerza financiera y vivirlas se mide en disciplina, sacrificio y ejecución consistente a lo largo de años. La guerra financiera ya comenzó. Sucede todos los días en cada decisión que tomas sobre dinero. Puedes elegir ser un guerrero preparado que lucha para vencer, o puedes elegir ser una víctima despreparada que ruega por misericordia. Pero no puedes elegir no participar en la guerra. Como Maquiavelo advertiría, solo los financieramente fuertes heredan el futuro. Los débiles solo sirven como ejemplos de lo que pasa con quien no aprendió las leyes de supervivencia económica. La pregunta final es simple: ¿serás ejemplo de fuerza o de debilidad?